Venga, pues nada, empezamos. La verdad es que tenemos hoy la conexión en streaming para que la gente que no haya podido pues venir y estar hoy aquí con nosotros lo pueda seguir por internet, así que bueno, eso es lo que nos condiciona un poquitito más la parte de microfonía y demás, porque esta sala es una sala para estar casi en familia, pero bueno, esto nos condiciona un poco más. Nada, unas palabras simplemente para daros la bienvenida, para daros los buenos días. Otra jornada más en este edificio I4.0, el centro de la industria 4.0 en Asturias, y bueno, pues la verdad es que iniciamos hoy un ciclo de seminarios, de talleres que llevamos pergeñando ya desde hace unos meses y que bueno, pues de alguna manera creemos que puede ser un impulso más para seguir con esta labor de culturización, ¿no? O de divulgación. Simplemente daros 4 pinceladas para de alguna manera poneros en el contexto en el que se enmarcan estos talleres. Yo creo que empiezo con una frase, ¿no? Asturias es industria. Yo creo que los que estamos aquí somos plenamente conscientes de eso, ¿no? Asturias es una región industrial con un peso de la industria superior a la media española, pero tenemos 2 objetivos muy claros: es mantener ese liderazgo industrial, y que no hay otra manera de hacerlo que no sea a través de la tecnología, con lo cual, objetivo número 1, introducir nuestra industria en la tecnología, y la tecnología digital es la principal, y objetivo número 2, que esa tecnología sea hecha en Asturias, ¿vale? Que esa tecnología puede ser provista o ofrecida por empresas asturianas, ¿vale? Con lo cual, esos 2 objetivos son los que tenemos muy claros, ¿no? Para conseguirlos, Asturias pone en marcha un programa, que es el programa Asturias Industria 4.0. Tenéis toda la información del programa en la web, asturiasindustria4.0.es, y ese programa tiene 4 líneas de actuación. La primera de ellas es divulgación. Estos talleres se enmarcan dentro de esa línea. Divulgación, tenemos que dar a conocer lo que significa este término, ¿no?, tan marketingiano de la industria 4.0. Bueno, tenemos que dar a conocer a todas las industrias lo que es, lo que significa, cómo les afecta, porque cada sector obviamente tiene particularidades. Tenemos que dar a conocer buenas prácticas, lo que están haciendo pues empresas como vosotros en otros sitios. Bueno, pues esa es la primera de las patas. La segunda es asesoramiento. Aquellas empresas que quieran entrar en este ámbito de la digitalización, pues poder ayudaros a que os diagnostiquéis, a que veáis de alguna manera cómo hay que dar esos pasos y acompañaros un poco en ese proceso. La tercera es punto de encuentro, ¿no? Queremos, como os decía, que la industria se digitalice, pero que se digitalice con tecnología asturiana, con lo cual tenemos que hacer ese matching. Tenemos 2 puntos de encuentro principales: la web, ahí podéis daros de alta los que ofrecéis tecnología y sois asturianos para que los industriales os encuentren, ese es el primer punto de encuentro, y este edificio, ¿vale? En los talleres que vamos a organizar, en las plantas de arriba va a haber ubicadas startups que están desarrollando tecnología, va a haber empresas tractoras que están abordando retos de digitalización, y aquí vamos a celebrar todas las actividades que tengan que ver con la industria 4.0 para que os encontréis, os conozcáis y vaya surgiendo pues esos negocios, ¿no? Y la cuarta línea, muy importante, es la financiación. Ponemos en marcha, ya hemos puesto el año pasado, pero este año aún lo ampliaremos, líneas de financiación para que pues os sea más fácil llevar a cabo los procesos de digitalización. Estamos haciéndolo muchas entidades, muchos colaboradores, tanto a nivel regional como a nivel nacional. El programa Asturias Industria 4.0 es un programa colaborativo. Aquí está el IDEPA, la Agencia de Desarrollo Regional del Gobierno del Principado, está también el CEI, que es su brazo para todo lo que es la política de nuevo emprendimiento innovador y tecnológico, pero no podemos hacerlo solos. Nos hemos apoyado en los centros tecnológicos, en CETIC, que también compartimos edificio con ellos, en el Prodintec, en la universidad, en una serie de empresas tractoras que nos están también dando el soporte para arrancar, el ministerio. Bueno, de alguna manera intentamos que no vaya la gente de cada uno por su lado, sino que podamos todos confluir en el objetivo común. Hoy iniciamos este ciclo de seminarios
que hacemos además en colaboración con la red de Centrosat. La red de Centrosat es un proyecto que colaboramos en él desde hace más de 10 años entre el IDEPA y la Fundación CETIC. Son personas altamente cualificadas, con una orientación al cliente muy elevada y distribuidos por toda la geografía asturiana, que hasta ahora daban soporte a las empresas que se acercaban a ellos, fundamentalmente pequeñas empresas, bueno, pues para la digitalización, ¿no? Pero ahora con todo el programa de Industria 4.0, bueno, pues estamos trabajando en una, como se suele decir, darle una vuelta de tuerca más y en que estos Centrosat aún se especialicen aún más para poder ayudaros, para poder colaborar en la divulgación del concepto y para poder asesoraros, ¿vale? Con lo cual, hoy comienza también esta nueva andadura de los Centrosat con nosotros para todas las labores de divulgación y de asesoramiento de Industria 4.0. Empezamos con el primero de los talleres, que es hoy, 15 de marzo, de IoT, pero bueno, como veis, tenemos por delante pues siete talleres, nos quedan 6 más, prácticamente uno por mes, pues el siguiente será de ciberseguridad. Después tendremos soluciones proceso, cadena de suministro. En junio llegaremos con Big Data y después, bueno, haremos el parón un poco del verano para la vuelta de octubre tener impresión 3D, fabricación aditiva, en noviembre realidad aumentada y realidad virtual y acabaremos en diciembre con, bueno, pues esa tendencia, ¿no?, que todos estamos intentando entender, que es el blockchain y que la Fundación CETIC, bueno, pues está ahí posicionándose como uno de los centros que en España están trabajando en ello. Y nada más, simplemente volver a agradeceros la asistencia, espero que sea de vuestro interés y ya doy paso a las personas del Centrosat, a Mariano, para que ya dé comienzo al taller. Muchísimas gracias. Bueno, pues precisamente por el tema tecnológico voy a hacer un poco de cantante, ¿vale? Pero solamente para deciros que como miembro de la red Centrosat estoy, bueno, muy contento de empezar este ciclo por todo lo que supone, el enfoque que permite abordar desde el punto de vista de la industria 4.0 y sobre todo lo que yo creo que es muy importante, saber que aquí en Asturias tenemos desde hace muchos años, desde incluso antes de que el concepto de industria 4.0 existiera, empresas tecnológicas que se lo llevan currando un montón, que son verdaderamente los protagonistas que van a estar hoy con nosotros. 4 empresas, también un centro tecnológico, CETIC, que es donde yo también trabajo dentro del proyecto de la red de Centrosat, y que nos van a contar qué es lo que llevan haciendo en temas de Internet de las cosas para la industria, porque al final la clave es que sepamos lo que tenemos aquí y que veamos que, como os digo, soluciones ya se están haciendo. Yo, lo primero de todo, querría precisamente por el esfuerzo que han hecho, porque cuando hay que trabajar, sacar tiempo para estas cosas es complicado, por lo fácil que se han adaptado a todas las cosas que les he pedido, que he sido un poco mandón y demás, pues yo quiero darles lo primero, un aplauso a las 4 empresas que tenemos, son Envira, ThinkTrack, D-Way. Por favor, un aplauso para ellos, porque sin ellos, pues bueno, los eventos no sería posible. Para el resto de los eventos que vamos a hacer, que están aquí en este calendario, el esquema va a ser el mismo, tener empresas asturianas que estén haciendo soluciones dentro del marco de cada uno de esos habilitadores digitales, ¿de acuerdo? ¿Por qué están aquí ellos? Bueno, pues en principio porque cumplieron una cuestión que Eva os comentaba inicialmente, y es que están registrados como habilitadores en la web asturiasindustria40.es. Cualquier habilitador asturiano que tenga alguna solución tecnológica que se puedan marcar en lo que hemos hablado, esos habilitadores digitales para la industria 4.0, puede solicitar su inscripción en alguna de las categorías que están disponibles en esa sección de habilitadores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo recomendable? Evidentemente que, aparte de que la solución ya esté disponible, es una solución que se puede ofrecer sin ningún problema a quien lo solicite, que tenga un enfoque industrial, porque esto se trata, recordémoslo, de evolucionar la industria asturiana, hacer que cada vez tendamos más hacia ese concepto de 4.0. Desde esta misma sección, al final, en un texto que omití de la captura, aparece la opción de descargarse un formulario que es el que cualquier habilitador puede rellenar para enviar posteriormente a través de esta web de su formulario de contacto y desear, pues, aparecer en como máximo 3 de estas categorías que aparecen disponibles en la página web. Yo os animo a quienes todavía no lo hayáis hecho y tengáis alguna solución que pueda encajar en esto,
que lo hagáis, porque, como os digo, van a ser las personas que después estén aquí con nosotros para estas jornadas. Y sin más dilaciones, mi papel es un poco hacer de maestro de ceremonias y haceros una pequeña introducción a la tecnología que vamos a ver, que es Internet de las Cosas. Esto no queremos que sea una clase magistral, queremos que sea rápido, interactivo y que, como os decía, el protagonismo sobre todo lo tengan ellos, que para eso se lo han currado y están aquí, ¿vale? Internet de las Cosas, muy sencillo, cosas que se conectan a Internet, ni más ni menos. Ahora, ¿qué cosas? Pueden ser electrodomésticos, pueden ser dispositivos que llevemos encima, como pueden ser pulseras vestibles, los famosos wearables, otro tipo de ropa, o, en el caso que nos interesa, dispositivos que tienen aplicación en la industria, como por ejemplo sensores, como por ejemplo dispositivos que llevan sistemas embebidos y que todos ellos son capaces de conectarse a Internet para múltiples cuestiones, ¿de acuerdo? Enviar información que están monitorizando, intercomunicarse entre ellos, ejecutar acciones en función del resultado. Tenemos que Internet de las Cosas es una de esas tecnologías habilitadoras que, sobre todo en el modelo de industria conectada, que en España es, digamos, lo que está estructurando el desarrollo de la industria 4.0, pues figura como algo, digamos, casi en primer lugar y, de hecho, por eso el título de esta presentación, en general, es Los cimientos de la industria 4.0. Para nosotros, o en general, se consideran los cimientos porque es el punto de partida sobre el que muchos procesos productivos van a poder después crecer, evolucionar y a nivel de empresa vamos a poder tener información que podamos explotar más ágilmente. Las soluciones que os van a presentar vais a ver cómo desde muchos puntos de vista diferentes en principio se enfocan a esas cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que todos los dispositivos que pueden, como os decía, conectarse a Internet son muy variopintos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta la clara división entre lo que se orienta al consumo doméstico o lo que va más orientado a un uso industrial, que es realmente lo que nos interesa. De hecho, hay un concepto anglosajón que es el de Industrial Internet of Things, que es casi el equivalente a Industria 4.0. Aborda específicamente todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas, pero aplicado a la industria. ¿Qué ocurre con la industria 4.0? Y en este caso, mejor dicho, con Internet de las Cosas, que es un concepto, pero realmente engloba mucho más por detrás, ¿de acuerdo? No es un aparato que sea Internet de las Cosas. Está compuesto de una capa física en la que tenemos el aparatito en sí, el sensor, el dispositivo que sea el que se va a conectar a Internet, pero por encima de él necesitamos la tecnología que lo conecte a la red. Bien, una red interna o, mejor todavía, Internet, ¿de acuerdo? La capacidad de conectividad va a ser muy variable, dependerá del escenario, de las necesidades, de para qué vayamos a usar cada uno de los dispositivos, pero sin la red el objeto es un objeto aislado, un objeto, llamémoslo, tonto, si queremos decir así. Por encima de la red, de todo el sistema que los interconecta, tendríamos que tener algún tipo de plataforma o aplicación con la cual la información que se recibe de esos dispositivos pueda ser gestionada, bien para ser consultada, bien para ser procesada, bien para interactuar o controlar remotamente los dispositivos, pero al final todos estos sistemas, que en muchos casos se basan en otro paradigma muy habitual, el cloud computing, tienen que estar, digámoslo de alguna manera, entrelazados e interconectados para que realmente podamos hablar de un Internet de las Cosas válido. Simplificando mucho, esto es un poquitín, como os comentaba, lo que va a constituir el Internet de las Cosas, ¿de acuerdo? La capa física, la capa de comunicación en red y después la capa lógica que procesa toda la información que se recibe de cada uno de los dispositivos. Los usos son muy variopintos, ¿de acuerdo? No me quiero detener en ellos porque lo que me importa es que veamos lo que de verdad nos van a contar gente que está trabajando en ello y, sobre todo, enfocado al tema industrial, ¿de acuerdo? Podréis oír hablar también, además de Internet de las Cosas, de la Web of Things o Web de las Cosas, que básicamente es una línea de trabajo que lo que está buscando es que la gestión de todos los dispositivos que vayan surgiendo de Internet de las Cosas se estandarice y sea mucho más simple y evitar el aislamiento que suele ocurrir en muchas ocasiones entre las soluciones de distintos proveedores, que cada una de ellas viene con una, digamos, aplicación propietaria que a lo mejor no es muy fácil que se interconecte con las demás. En líneas generales, no quiero extenderme más, porque como os decía, la clave es un poco que ahora los que de verdad trabajan en esto puedan contaros lo que hay. Y vamos a empezar con la empresa Envira Sostenible. Tenemos aquí a su responsable de Internet de las Cosas, que es Ángel Retamar, que en principio se dirige su solución, aunque lo contará mejor, a controlar las emisiones en procesos industriales que las generan, ¿de acuerdo? Es su solución de Internet de las Cosas. Entonces, Ángel, si por favor puedes venir aquí porque te van a microfonear también para que podamos tener el streaming acceso. Y mientras tanto te voy cargando tu presentación.
Todo tuyo. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias a Mariano y a IDEPA, Centros de SAT y CEI, por invitarnos a estar aquí enseñándoos nuestras soluciones. Bueno, os voy a enseñar hoy uno de los productos que tenemos más orientados a la industria 4.0 y al Internet industrial de las cosas. Pero, en primer lugar, me gustaría un poco presentaros quiénes somos, qué es Envira. Somos una empresa del Grupo Ingenieros. Somos el primer grupo a nivel nacional en servicios de ingeniería y consultoría relacionada con medio ambiente. Y estamos compuestos de 3 empresas. Una de ellas es Ingenieros Asesores de Construcción, donde nos dedicamos al estudio de estructuras y obra civil. Envira Ingenieros Asesores, que es la empresa que se ocupa de todos los temas relacionados con la analítica de laboratorios, desde análisis de aguas, vertidos, suelos, fluidos, lo que sea, y también consultoría. Y luego ya la tercera es la empresa a la que pertenezco yo, que es Envira Sostenible, donde nos dedicamos a todo lo que está relacionado con sensorización y transmisión de información captada del entorno. Nuestro principal negocio, ya que venimos de un grupo de análisis medioambiental, se divide en 2 bloques. Uno es sector público y el otro es industria. El 100% de nuestra producción está repartida en esos 2 entornos. Nosotros operamos las redes de calidad de aire, esas que a veces se utilizan para cerrar las autopistas y estas cosas, en 10 comunidades autónomas, y además también operamos la red de fondo de la Agencia Estatal de Meteorología, que es el equivalente a nivel nacional, y por nuestros sistemas pasan pues el 80% de los datos relacionados con medio ambiente que envían las empresas de proceso y energéticas, y cualquier empresa que necesite una autorización ambiental, al Ministerio y de ahí a Europa. Además también trabajamos, tenemos nuestros laboratorios y talleres y oficinas centrales en Asturias, en Llanera. Tenemos oficinas en La Coruña, en Valladolid, en Madrid, en Ciudad Real, en Baleares y en Canarias. Y además también trabajamos a nivel internacional en México, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Mozambique, Ghana, Francia, Qatar. También estamos trabajando ahora mismo en Kenia, en varios países. Nuestros procesos, como os decía, tenemos dos tipos de clientes, sector público y las industrias. Trabajamos con todas las industrias energéticas y buena parte de las industrias de proceso de España. Y en este negocio hay 2 elementos que son fundamentales. El primero es la certificación de la información, la calidad del dato. Estamos hablando de procesos o de datos, de transmisiones de datos, de trabajo con datos, que tienen una responsabilidad legal, incurriendo en severas penalizaciones y multas. Y también, por otro lado, hablamos de conectividad. Hablamos de clientes que tienen muchos problemas de conectividad, pues debido a zonas ATES, a grandes interferencias de motores, a estaciones meteorológicas que están situadas en un pico a 2.000 metros de altitud, este tipo de problemas que se nos presentan. Entonces nosotros lo que hemos llegado a desarrollar son dos conceptos que están muy relacionados con el Internet de las cosas. El primero es un gran taller y laboratorio donde todos nuestros sensores y todos nuestros equipos están calibrados bajo certificación ENAC para garantizar la calidad de la información. Es decir, nosotros hacemos Internet industrial de las cosas, no para consumo, no hacemos juguetes para pruebas de concepto, hacemos dispositivos que tienen que estar en un sitio muy exigente, en un entorno muy exigente, tanto físicamente, porque son entornos muy agresivos, como en la calidad del dato que transmiten, y por otro lado, sistemas con muchos problemas de conectividad. Por eso pues trabajamos prácticamente con todas las redes M2M, somos partners pues de LoRa Alliance, de Vodafone Narrowband, de Sigfox,
LTE, somos partners de diversas empresas que proporcionan servicios de conectividad global a través de 3G, 4G, vamos a entrar a trabajar con Telefónica en 5G, bueno, digamos que nos basamos en esas dos patas. Y ahora me comentaba Mariano también, me pedía que fuera muy concreto y os explicara uno de los productos que tenemos. Nosotros trabajamos con varias industrias, sobre todo las más importantes son 3, podríamos decirla, que son energética. Yo creo que todas las empresas energéticas de España, Endesa, Gas Natural, Repsol, HC, EDP, Iberdrola, todas trabajan con nuestros sistemas. Y dentro de esas empresas, yo creo que cerca del 90% de las centrales térmicas y de ciclo combinado tienen instalados estos sistemas, la versión energética de estos sistemas. Y un buen porcentaje de estaciones, de plantas termosolares también. Y el otro sector es la ingeniería de procesos, para el sector químico, sobre todo cementeras, sector alimentario, que es el proyecto que os voy a comentar ahora. Bueno, normalmente las fábricas tienen lo que técnicamente se llama focos de emisión, que son los grandes equipamientos industriales, motores, reactores, molinos, hornos. Estos sistemas generan emisiones, gases contaminantes, que son pues los que vemos ahí, ¿no? Algunos de ellos, nitrato, sulfídrico, SO2, CO2, por supuesto, partículas en suspensión, compuestos volátiles, benceno, benzopirenos. A partir de las características de la empresa y de las emisiones que hace, recibe una autorización ambiental que tiene que controlar. El juego aquí de las empresas radica en que si se superan, multa, y si no se superan, números rojos. El objetivo es mantenerse siempre en ese número, en esa cifra de emisiones que al final lo que indican es la actividad de la cadena de producción, darle a la rosca para producir más o producir menos, siempre manteniendo la rentabilidad de la empresa. Controlar eso no solamente implica sensorizar chimeneas, entorno, motores, sino también implica actuar o controlar las máquinas del proceso automático, los controladores de los hornos, los controladores de los molinos, de los reactores, a través de sistemas de comunicación industrial. Entonces, nuestro sistema lo que hace, bueno, os lo voy a contar un poco, es combinar en una misma plataforma software datos que provienen del propio proceso a través de comunicaciones industriales. Nuestro sistema está preparado ya de serie para acceder a información a través de OPC, Modbus, Profibus, Bus ASI, todos los sistemas PI, todos los sistemas industriales habituales, y luego a partir de sensórica. Bueno, sistemas de control automático y de sensórica. Sensórica, hay dos tipos de sensórica, fundamental para estos, los sensores de... Bueno, no puse los habituales, temperatura, humedad, presión y todo esto, que esos son los clásicos, y luego también sensores de gases, que son equipamientos mucho más complejos que lo que nosotros estamos pensando ahora mismo, que es un sensor, mucho más caros, hablamos de desde 10.000 a 40.000 euros, que al final no dejan de ser un dispositivo que recibe aire, lo analiza y por un puerto serie saca información. Y el tercer tipo de sensor son las cabinas de monitorización de emisión. Una cosa es lo que emite una empresa, una fábrica, y otra cosa es cómo eso se transfiere al medio ambiente. La emisión lo que analiza es el aire que respiramos, no el que emite la fábrica, sino el que respiramos después, y cómo está afectado por esas emisiones de la empresa. Si llueve, por ejemplo, la empresa puede emitir más, pero digamos que pasa menos al medio ambiente. Bueno, nosotros cogemos todos estos sistemas y les colocamos por encima un componente, una mota, un dispositivo de Internet de las Cosas, con lo cual transformamos sistemas industriales que emiten unos datos, sacan unos datos por un bus o bien por un puerto serie normal y corriente, los transformamos en dispositivos IoT, les damos una IP, una dirección, un protocolo,
y un servicio a través que puede ser push o pull, utilizando pues, los protocolos habituales end-to-end, pues desde REST, MQTT, HTTP estándar o cualquier otra cosa. Y luego solo comunicamos con unos servicios cloud a través de unas redes end-to-end, utilizando pues, todos esos protocolos que son con los que tenemos certificación también. Lo más importante es que estos dispositivos que nosotros instalamos en todos estos puntos del proceso son los que yo os comentaba que están sujetos, pues primero, a una presión importante ambiental, están en situaciones pues, con niveles importantes de humedad, de corrosión, de variaciones de temperatura importantes, y también tienen problemas de conectividad. Y aparte, bueno, pues es necesario que esta información, que estos sistemas, que son altamente precisos y están certificados por la Unión Europea, no se pierda en todo este camino. Nosotros estos dispositivos los hemos desarrollado y diseñado enteramente en la empresa, se prototipan y se diseñan aquí en Asturias y se fabrican en dos empresas, una en Galicia y una en Madrid. Es todo tecnología 100% española, vamos, que no viene nada de China, y todos, absolutamente todos estos dispositivos y los sensores con los que están conectados están probados, testeados y calibrados en un laboratorio certificado por ENAC. Quiere decir eso, que cualquier sensor que nosotros compramos, tenemos proveedores ya con los que estamos, con los que tenemos contratos de colaboración, como RS o Teledyne, AMA, Siemens. Nosotros esos sensores los desarmamos, los metemos en un laboratorio donde hay campanas de gases, campanas atmosféricas, les comprobamos absolutamente todos sus datos, les sacamos su recta de calibración específica para ese dispositivo y los reensamblamos para poder asegurar y para poder certificar que con determinada que si vienen unas nevadas y hay una temperatura muy baja, no va a dejar de medir mal ese sensor porque se enfría una resistencia, por ejemplo. Y luego tenemos una nube, los datos se mandan a la nube y puede ser o bien una nube alojada en nuestras instalaciones, disponemos de 2 CPDs en 2 edificios diferentes, con ISO 27001, control de seguridad 24/7, etcétera, etcétera, o también a las nubes corporativas de nuestros clientes, que es el caso más habitual, porque bueno, normalmente suelen ser empresas con nubes corporativas importantes. Bueno, ¿qué se hace con esa información que se recibe en esos dos entornos? Bueno, pues por un lado, los perfiles más usuales que utilizan, bueno, tenemos una aplicación en la nube, por supuesto, para explotar esa información, un dashboard, plataforma IoT, lo más usual, y son 3 perfiles los que explotan esta información: el técnico de medio ambiente, el jefe de turno y el responsable de instrumentación. El técnico de medio ambiente lo que recibe de esta plataforma es una validación inteligente de los datos, aplicando técnicas de machine learning. Lo que hacemos es detectar cuando se producen situaciones anómalas en un proceso productivo, sobre todo relacionadas para él con emisiones, situaciones contaminantes donde hay un riesgo de entrar en un incumplimiento de la autorización ambiental y, por tanto, de obtener por ello una penalización. La integración, que también es muy importante en Industria 4.0, la integración de end-to-end con proveedores, integración electrónica con proveedores, con clientes, con administraciones públicas. Esta plataforma también automáticamente envía los informes de emisión y de emisiones a las autoridades, que se conecta con la otra plataforma que también es nuestra, de todas esas otras redes. Y además también, bueno, pues lo que os decía, se permite definir pues, alertas, sistemas de supervisión para advertir ante situaciones pues, anómalas, tanto para las emisiones como para el propio proceso. Si detecta pues, a lo mejor una elevada, un pico de benzopirenos importante, se puede indicar que hay una mala combustión en una determinada parte del proceso. Y estos son los otros 2 usuarios de la aplicación que, aparte de utilizar esta información para todo lo que es el aseguramiento de la autorización ambiental de la empresa, también toda esa información es muy relevante para el proceso de producción. A partir de ahí, pues,
se utiliza para mantenimiento predictivo. También disponemos de otro producto que ya no es el momento de contarlo, para este tipo de mantenimientos basado en los datos que recibimos, controlar el proceso, poder optimizar un poco más, si las condiciones de emisiones todavía pues hay margen, pues a lo mejor se puede incrementar la fuerza de la potencia del proceso para hacer un poco, para generar más producción y bueno, optimizar de esa manera digamos, la producción y la llegada a cliente. En algunos casos, este sistema también está permitiendo pues, hacer otro de los objetivos de la industria 4.0, que es la personalización de los lotes y la personalización del producto y de los lotes para determinado cliente. Cuando tú tienes que producir una cantidad fija todos los meses, no tiene mucho sentido, del mismo producto, perdón, no tiene mucho sentido, bueno, o tiene menos sentido hacer todas estas cosas, pero cuando tú tienes que sacar lotes diferentes, no puedes trabajar con combinaciones de lotes como quisieras, entonces necesitas optimizar ese proceso. Si tú tienes que sacar determinadas toneladas de un producto ese mes, y el mes que viene de otro, no puedes cambiarlos de orden, como si lo tuvieras fijo el proceso. Bueno, y ahora os voy a enseñar algunas referencias de empresas que están trabajando con nosotros en este sector, como os decía, única y exclusivamente en este sector, y os puedo contar un poco qué es lo que estamos haciendo con algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, como veis, trabajamos con el sector metal, sector de residuos, por supuesto, energéticas, cementeras, cristalera, empresas de proceso de cualquier tipo, minas y también sector alimentario. Bueno, aquí solamente os comento un poco del sector alimentario, algunas cosas que se están haciendo. Os puse quesos centenares, también trabajamos con empresas de levaduras en Valladolid. Bueno, son algunos ejemplos. Cuando hablamos de industria 4.0 normalmente solemos pensar en industria pesada, en metal, pero la industria alimentaria en determinadas zonas de España y también incluso aquí en Asturias tiene un peso importante y también es una industria que hace procesos, ¿no? Por ejemplo, en Entrepinares lo que estamos haciendo es monitorizar de determinadas balsas las emisiones de sulfídrico y a partir de los niveles de sulfídrico que están emitiendo, ellos les indica cómo va el proceso de maduración del queso y lo pueden ajustar de una manera o de otra. Bueno, aparte de todas estas referencias, nosotros también estamos trabajando en otros productos relativos pues, a todo lo que es sensórica ambiental, que por defecto, como sabéis, la definición de sensor es un dispositivo electrónico que capta información del entorno que tiene alrededor, ¿no? Entonces, estamos trabajando también con esta misma plataforma, con estos mismos laboratorios, con estos mismos niveles de precisión y certificación en la medición y en la transmisión y en la robustez de nuestros dispositivos, los estamos aplicando a otros sectores, como pueden ser pues, la agricultura de precisión. Trabajamos pues, con bodegas, con la Dehesa de Extremadura, a las Smart Cities. Tenemos la primera solución patentada para monitorizar calidad de aire en vehículos en movimiento, que parece una tontería, pero cuando tienes un vehículo de combustión en movimiento, todos los sistemas de calidad de aire que existen, pues miden mal, lógicamente, o en movimiento o parado, vamos, pero que esté funcionando. Tenemos soluciones también para puertos, también trabajamos con todos los puertos del Cantábrico y Huelva, Tarragona y Cartagena. Tenemos todo usando la misma plataforma, todo esto es usando la misma plataforma, productos específicos también para monitorización ambiental, para predecir riadas, por ejemplo en Andorra, tenemos un sistema para colocado en los puentes para detectar cuándo se puede producir una riada y lanzar alertas. En fin, que todas estas tecnologías habilitadoras, IoT, lo que nos están permitiendo es salir de ese nicho de la monitorización ambiental,
de la sensorización medioambiental y del control, bueno, pues, del medio ambiente, para ir hacia nuevos procesos basados siempre en la misma tecnología que pueden aportar valor en otras áreas o en otros negocios. Y bueno, intenté ser rápido porque estas cosas sé que se alargan. No sé si luego habrá turno de preguntas o café para hablar. Bueno, pues cualquier cosa lo comentamos luego. Muchas gracias. No sé cómo no fui de tiempo. ¿No fui de tiempo? No. Un poquitín, pero nada, no te preocupes. Como bien decía Ángel, es complejo a veces poder, digamos, en el poco tiempo que les hemos dejado, porque lo que queremos es darle, digamos, la mayor agilidad posible a la jornada, y el tema de las preguntas y respuestas nos gustaría dejarlo para el final de todas las intervenciones, ¿de acuerdo? Dejaremos un espacio de unos 10-15 minutos para preguntas, porque después, y como opción adicional para quien pueda quedar si lo desee, se va a hacer una visita al espacio demostrador de Industria 4.0 de CETIC, que está en el otro lado del edificio, ¿de acuerdo? En la segunda planta hacia abajo. Entonces, bueno, los que cuando acabe el evento deseéis conocer qué soluciones físicas se pueden ver al respecto, nos podéis acompañar sin ningún problema. Entonces, tras Ángel y tras Envira Sostenible, cambiamos radicalmente de tercio, seguimos hablando de Industria 4.0 y en este caso de Internet de las Cosas, pero en esta ocasión vamos a escuchar cómo David López nos presenta por parte de Táctica TIC las soluciones que, como ellos mismos definen, van orientadas a permitir sensorización, automatización e inteligencia, algo que dentro de lo que es la Industria 4.0 desde luego es muy, muy recomendable. David, gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todos. El pasador. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a EPA como al CEI por invitarnos a estar aquí y por el apoyo que recibimos en todo este proceso de empuje de la industria hacia la industria 4.0, que se agradece la colaboración en esta línea. Bueno, yo vengo de Táctica TIC, que en primer lugar contaros un poco quiénes somos nosotros. Nosotros somos una empresa muy joven, de base tecnológica. Nos constituimos a finales del 2016, con lo cual llevamos poco tiempo. Como Táctica TIC, las personas que estamos detrás de Táctica TIC llevamos mucho más tiempo en el ámbito de la tecnología, pero como Táctica TIC llevamos eso, apenas año y medio de experiencia. Nosotros tenemos dos líneas fundamentales de trabajo. Por un lado, tratamos de combinar sensórica y sistemas expertos, llevando hacia el concepto de la automatización inteligente. No me detengo ahora en ello porque más adelante explicaré con calma qué es todo esto y a qué nos referimos con esa parte. Y luego tenemos otra parte de crecimiento y evolución digital, que se trata un poco de ayudar a las empresas en el proceso de evolución hacia su digitalización. Yo en toda esta parte de Industria 4.0, de Internet de las Cosas y demás, soy un poco contrario de los nombres y de las etiquetas y demás. Yo creo que todo este proceso, en el fondo, no es más que aprovechar la tecnología y los desarrollos que ya existen, que ya están en el mundo, y aplicarlos a un entorno como es la industria, que tradicionalmente en ciertas partes pues estaba un poco más atrás. Pero en el fondo creo que es un proceso natural y un proceso de evolución lógico, que es incorporar lo que hay a los procesos existentes. Entonces, estas dos partes en el fondo es la fase 1, que es empezar a meter todos estos temas de industria, y la fase 2, pues ya nos vamos a Internet de las Cosas, a conectividad y a todas estas partes, ¿no? Nosotros estamos un poco a caballo entre la informática, la ingeniería, la electrónica, las telecomunicaciones. Todo lo que estamos hablando mezcla muchas cosas, es decir, mezcla procesos, mezcla procesos industriales, mezcla comunicación de datos, mezcla aplicaciones que explotan los datos, es decir, mezcla un poco muchas cosas, mezcla sistemas embebidos que se conecten con sensores, mezcla muchas cosas. Entonces, muchas veces decimos que hacemos tecnología, pero manchándonos las manos, es decir, no tenemos ningún problema en comunicarnos con una máquina, en ver cómo comunicamos este elemento. Entonces, bueno, es un poco tecnología, pero comunicándolo un poco con el mundo real.
Nuestra solución de Internet de las Cosas, la solución con la que nosotros trabajamos, que es base de todos nuestros desarrollos, es una aplicación que cumple este flujo de trabajo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, ante cualquier proceso industrial, ante cualquier elemento, tenemos una plataforma que lo que hace es, primero, captar información, primero medir. Es decir, tenemos un sistema que trata de medir qué está pasando en una planta industrial, qué está pasando, como luego veréis, en un edificio, qué está pasando donde sea. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es medir qué está pasando. Una vez que tenemos datos, que sabemos qué está pasando, pasamos a un sistema experto que lo que trata es de, con esos datos, qué hay que hacer. Es decir, ahora que sabemos qué está pasando, ¿cómo debería comportarse? Si estamos en una planta industrial, está pasando tal situación, sabemos lo que está pasando, ¿qué habría que hacer? Este sistema experto, por un lado, se comunica con una plataforma en la nube, todo lo que hablamos antes, conectividad, todos esos datos que tenemos los sacamos a Internet. Nuestra plataforma es capaz de conectarse con un módulo de inteligencia artificial, un poco de aprender del proceso que está pasando, y una vez sabemos qué está pasando y qué debemos hacer, actuamos sobre el sistema físico nuevamente. Es decir, siempre tratamos de cerrar el círculo, es decir, es medir, decidir qué hay que hacer y hacer lo que haya que hacer. No quedarnos en simplemente medir y tenerlo en una plataforma en Internet y ya está, muy bien, pero la gracia es volver y hacer lo que haya que hacer, ¿no? Entonces, en todo este proceso, el primer paso es la sensorización. Y aquí voy a ir en contra de muchas cosas que se dijeron hasta ahora y que seguramente van en contra de las definiciones oficiales, ¿no? Lo primero es que yo digo que esto es una plataforma de IoT, vale. La plataforma está pensada para que si no hay conectividad siga funcionando. ¿Por qué? Si yo estoy en una industria, en una planta, en donde sea, si me quedo sin conectividad, aquello no puede parar. Entonces, vale que temporalmente no pueda sacar los datos, vale que temporalmente no pueda controlar de manera remota la planta, pero que la planta siga funcionando. Entonces, esto está pensado que el flujo puede ser mido, decido, hago. Si no puedo sacar los datos, vale, ya los sacaré cuando pueda. Pero que todo funcione igualmente, ¿vale? Decía que lo primero es medir. ¿Qué es eso de medir, de sensorizar, de obtener datos, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental de sensorizar es medir qué está pasando, qué datos tengo, cómo se está comportando el entorno. Segunda cosa que voy a ir en contra. Los sensores son elementos electrónicos y tal. Bueno, para mí los sensores es cualquier cosa que mida y que me digitalice un dato. A poder ser sin intervención humana, pero a poder ser. Quiero decir, en todo este proceso creo que no hay que volverse loco. No concibo esto como que haya que de repente cambiarlo todo y todo lo que se hacía a mano hay que dejar mañana de hacerlo a mano. Bueno, puede haber términos intermedios. Es decir, puede haber sensores que midan solos, pero también puede haber un operario que mida un valor y lo introduzca en el sistema. Es un sensor humano, vale, pero es un sensor. Al fin y al cabo, a mí lo que me importa es que me está midiendo qué está pasando. Y mi plataforma ya sabe qué está pasando y puede operar con esos datos, ¿vale? Existen multitud de sensores. Muchas veces no hace falta sensorizar demasiado porque muchas veces tenemos sensores que no se están utilizando. Muchas de las máquinas que hay en cualquier industria miden, tienen salidas, se puede sacar datos de ellos, simplemente no se están utilizando. Entonces, muchas veces basta con utilizar lo que hay. Muchas veces no hace falta hacer cosas, grandes inversiones, no, vamos a aprovechar lo que hay y a lo mejor de eso que tenemos se pueden sacar datos y se puede digitalizar gran parte. También hay otras partes que hay sensores que están midiendo pero no están digitalizados. Por ejemplo, pues muchas máquinas tienen manómetros, tienen displays que muestran la pantalla, simplemente no tienen una salida digital. Bueno, a lo mejor con temas de visión por computador o demás, pues se puede obtener esa información y no hace falta cambiar nada, sino simplemente tener una cámara enfocando al manómetro y de ahí digitalizo qué está pasando, ¿no? Lo que os decía, un humano puede actuar como sensor. Puede actuar como sensor ya sea porque está midiendo qué está pasando o porque establece una opinión experta de un humano. Por ejemplo, un catador de vinos, para mí es un sensor que mide la calidad del vino. No es automático, no está, pero es un sensor de alto valor además, ¿no? Entonces, lo que digo, desde nuestro punto de vista, un sensor puede ser humano, ¿por qué no? Muchas veces otros sensores es
obtener información de otros sistemas. Por ejemplo, ahora mismo desde Internet puedo conectarme y obtener la predicción meteorológica que va a hacer en una zona determinada. Es un sensor más. No necesito yo colocar un dispositivo climatológico, bueno, dependiendo la precisión y lo que necesite, eso puede ser un dato válido. O muchas veces un sensor es que en mi ERP se ha creado un nuevo proyecto de no sé qué. Vale, eso es un dato que a mí me interesa, que es una entrada que puede considerarse un sensor, ¿no? Entonces, lo que digo es que el objetivo de la sensorización es medir qué está pasando sin volvernos locos de hacer grandes inversiones, simplemente medir qué está pasando. Pero otra cosa que voy a ir en contra de otras charlas de más adelante, cuidado con el Big Data. ¿Por qué digo cuidado con el Big Data? Lo del Big Data ahora está muy de moda, es decir, yo voy a medir y voy a tener 10.000 millones de datos, vale, estupendo, ¿para qué los quieres? ¿Te hacen falta? ¿Los quieres para algo? ¿Los vas a explotar? ¿De verdad los necesitas? Entonces, aquí nuestra visión es que el objetivo no es tener muchos datos, es tener los datos que necesitas, tenerlos importantes. Y en caso de duda, nosotros somos partidarios de tener menos datos que den valor, que queden claros, que muchos datos que confundan. Muchos datos nosotros creemos que pueden llegar a confundir y enmascarar la realidad, entonces somos partidarios de tener menos, ¿vale? Se está hablando ahora, o se empieza a hablar del small data, que es precisamente esto. No tengo muchos millones de datos, tengo pocos, pero muy explotados, juego mucho con ellos, ¿no? Lo que os comentaba, cuando hablamos de sensorización tenemos dos opciones. Por ejemplo, en entornos industriales, pues puedo decir, voy a poner brazos robóticos, robots que vuelen, que hagan no sé cuántas cosas, estupendo, que significa comprar nueva maquinaria avanzada, es una alta inversión, o puedo medir aprovechando lo que hay, añadiendo solo aquello que necesito, como una capa adicional, sin reemplazar lo que hay, ¿no? Es una baja inversión y es un proceso más de evolución. Ambas pueden tener su sentido, es decir, si yo voy a crear una planta industrial nueva desde cero, hombre, tiene sentido comprar la maquinaria que haga las cosas, pero en la mayoría de los casos lo que quiero es evolucionar lo que hay. Entonces nosotros habitualmente somos partidarios del acercamiento de vamos a aprovechar lo que hay, vamos a explotarlo, con lo que hay vamos a ver hasta dónde podemos llegar, y si luego hay que comprar maquinaria ya veremos, pero primero vamos a tratar de explotar lo que hay, ¿no? En nuestra plataforma, el primer módulo es la interfaz de sensores. Nosotros lo que hacemos es, con los sensores industriales más habituales, con las salidas más estándar, con los medios de comunicación con la maquinaria más habituales, somos capaces de extraerles la información y pasarlas al sistema experto, ¿vale? Con esto medimos. Decidimos, el sistema experto sabe qué está pasando, le ha llegado la información de manera automática, yo no he tenido que hacer nada, recibe la información y decide qué hay que hacer, ¿vale? En cierto modo, esto podría ser similar a un autómata, es decir, me llega esto, hago esto, me llega esto, hago esto. La cuestión es que ahora ya somos capaces de a esto dotarle de cierta inteligencia. No siempre que pasa esto hago esto, es decir, depende de otras cosas, depende de otros sensores, depende de otros procesos, incluso el algoritmo de si pasa esto hago esto, mediante la explotación de los datos históricos puede ir evolucionando. Es decir, hoy si pasa esto hago esto, pero mañana a lo mejor si pasa esto ya no hago esto y hago esta otra cosa que veo que funciona un poco mejor, ¿no? Entonces, este sistema decide qué hay que hacer y igual que tengo una capa de sensores, tengo una capa de actuadores, que es lo contrario, que es yo le mando a hacer tal cosa y la hace. Todo lo que he dicho de sensores es aplicable a actuadores en el sentido contrario, es decir, el sensor mide, el actuador recibe una orden y la ejecuta, ¿vale? Nuevamente puedo meter maquinaria superpotente o puedo aprovechar lo que hay y tratar de conectarme con lo que hay. Bueno, este esquema que comentamos es aplicable a campos muy diferentes. Si cambio los sensores y cambio los actuadores, tengo escenarios de aplicación completamente diferentes, ¿no? Si los sensores son un sensor de temperatura, un sensor de cantidad de luz, es un sensor de presencia y los actuadores son las luces, la calefacción, no sé qué, tengo un edificio inteligente. Si los sensores son la humedad del terreno, la lluvia recibida, y los actuadores son las electroválvulas que controlan el riego, la inyección de nutrientes en el agua, tengo
el riego inteligente o Smart Agro, ¿no? Si esto lo aplicamos a la industria, tengo lo que nosotros llamamos automatización inteligente de la industria. Bueno, podemos aplicarlo a control de asistencia de personas mayores, controlando constantes vitales, controlando otro tipo de actividades, asistentes virtuales y robótica, vehículos autónomos, es decir, depende a qué lo apliquemos, cambia totalmente el uso que tenemos, ¿no? Como ejemplos de esto que estamos haciendo, ¿qué hicimos nosotros en este tipo de cosas? Bueno, trabajamos con una empresa que se dedica a cultivar microalgas y que tiene el problema de que tiene muchos elementos de cultivo, es decir, tiene que cultivar microalgas, entonces tiene unos tanques de agua donde va cultivando las microalgas, ¿no? Problema, va creciendo, va teniendo muchos tanques y lo que antes controlaba manualmente empieza a ser un problema controlarlo manualmente. ¿Qué hicimos nosotros? Pues aplicamos lo que vimos ahora a este escenario. ¿En qué se traduce aplicar lo que vimos antes a este escenario? Bueno, pues que en los tanques metemos sensores de pH, que metemos sensores de temperatura, controlamos la luminosidad que hay en cada espacio, controlamos el nivel de los tanques, la turbidez, medimos cada tanque cómo está. Con esas mediciones sabemos cada tanque en qué condiciones está y qué debería hacerse para corregirlo. Pues, por ejemplo, está subiendo el pH, hay que hacer tal cosa, o este tanque ya tiene una densidad determinada, vamos a avisar de que aquí ya hay que hacer alguna operación manual, ¿no? Entonces, tenemos otra capa de actuadores, pues desde electroválvulas progresivas que nos permiten inyectar CO2 como nosotros queremos, relés de control para soplantes, para bombas, controlamos iluminación de los tanques, bueno, una serie de tareas que lo que os digo, lo que se trata es de automatizar ese control, de que ese control sea automático, ¿vale? Y luego, por la parte de conectividad, si hay conexión a Internet, habitualmente la hay, pero bueno, si la hay, toda esta información puedo verla de manera remota y además controlar la planta de manera remota, lo cual lleva también a sistemas de alertas, es decir, pues cuando sube el pH a las 3 de la mañana, si llega a determinado umbral, pues aviso al responsable, aunque sean las 3 de la mañana, de oye, vete a la planta que aquí algo está pasando porque el pH está subiendo, yo lo estoy intentando corregir y no se corrige, algo está pasando, ¿vale? Esto un poco las imágenes para que veáis qué se hizo, es decir, esto en qué se traduce, ¿no? Este aparato de aquí, que hemos desarrollado nosotros, que bueno, más en grande es este, es el que controla las sondas de medición de temperatura, de pH, de demás, ¿no? Este aparato sería la parte de sensórica del esquema que os comenté antes, ¿no? Entonces, este mide y pasa la información a esta pantallita que está aquí, que es el sistema experto. Aquí es donde está el sistema experto. Entonces mide y lo pasa aquí. Esta pantalla decide qué hay que hacer y a estas electroválvulas que están aquí les da la orden de abrirse, cerrarse, de hacer lo que se quiera, ¿no? Y además, esta pantalla se conecta, saca la información a una plataforma en la nube para que se pueda controlar desde fuera, ¿vale? Misma solución aplicada en un entorno totalmente diferente. Teníamos un edificio que tenía ciertos problemas con la domótica que tenía y demás, ¿no? Pero el edificio ya estaba con todos los sensores, con todos los actuadores y estaba montado sobre el estándar KNX. ¿Qué hicimos nosotros? Conectarnos con los sensores, los actuadores y cambiar lo que es la lógica de detrás. Cambiar el sistema experto, cambiar la conectividad y poder automatizar el edificio y controlarlo de manera remota. Otro proyecto que hicimos pues es controlar de manera inteligente los sistemas de calefacción, pensando, por ejemplo, en universidades, en colegios, en institutos y demás. Son espacios donde los usos de cada sala son diferentes, es decir, hay aulas donde hay clase todos los días, aulas donde no, en universidades hay zonas que a lo mejor no se usan en un mes. Entonces, lo que se trataba era aprovechar la instalación existente y construir un sistema que permita dotar de cierta inteligencia al edificio. ¿Qué hicimos? Pues sensorizamos el entorno, paso 1 siempre. ¿Qué sensoriza el entorno?
Pues aprender, poner sensores en las diferentes salas para saber cuándo se usan, qué temperatura hay, si hay gente o no, ese tipo de datos lógicos, ¿no? Pasa a un sistema de aprendizaje automático. ¿Qué hace el aprendizaje automático? Pues el aprendizaje automático hace, por un lado, aprender cuándo se usan las salas y cuándo no, y predecirlo en el futuro. Es decir, todos tenemos los termostatos que tú programas, pues los martes te enciendes a las 3, pero eso en una casa, bueno, no sé vuestro caso, pero yo el mío lo programé hace 10 años y sigue igual. Mis usos ya no son los mismos ni de broma, pero bueno, allí sigue. Pero eso, llevado a un entorno como puede ser una universidad, un instituto y tal, es absolutamente inmantenible. Es decir, ¿quién controla cada sala, cuándo tiene que encenderse, cuándo apagarse, cuándo tal, ¿no? Entonces se trata de que el sistema eso lo aprenda solo, del que el sistema aprenda que los martes se entra a las 10 y se sale a las 3, y que cada 15 días, un martes no hay clase, y yo qué sé, el uso que sea, pero que lo aprenda él solo, ¿no? Y tiene que aprender más cosas. No es lo mismo una sala que da al norte que una sala que da al sur. No es lo mismo una sala con un ventanal enorme que una sala que está cerrada y que... Entonces, el sistema tiene que aprender cómo calienta y cómo enfría cada sala. Entonces, sabiendo cómo enfría y cómo calienta cada sala, sabiendo cuál es la estimación de uso que se va a hacer de la sala, el sistema puede adelantarse y controlar la calefacción. Es decir, pues aquí mañana, en esta sala, sé que va a haber tal cosa. Pues como esta sala se calienta relativamente rápido, enciendo la calefacción 10 minutos antes. Pero sin embargo, otra que hay allí que da para la otra orientación, se calienta mucho más lento, necesito calentarlo 3 horas antes. Bueno, pues el sistema lo aprende y lo hace solo, ¿no? Y la gracia de todo esto es que aplicaciones industriales, aplicaciones de calefacción, aplicaciones de edificio inteligente, la plataforma que hay detrás es exactamente la misma, no cambia nada. La plataforma en la nube desde la que se controla es la misma, todos mandan datos al mismo sitio, es decir, simplemente es cambiar la capa de sensores y la capa de actuadores, ¿no? Y por último, un tema que es habitual es, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Esto qué inversión supone? Aquí depende fundamentalmente de una cosa, que es qué sensores y actuadores necesitas. Un tema habitual es que, lo comentábamos antes, necesito sensores, por ejemplo, sensores de temperatura. Bueno, a mí me importa que haya 23,15 grados, o con saber que hay más o menos 23 me vale. Es decir, actuadores lo mismo, necesito una cosa súper precisa, bueno, o cosas que funcionen me valen. Entonces, aquí sí es verdad que esto lo vemos como un proceso de evolución, entonces no hay que volverse loco y querer medirlo todo de mano, querer medir al milímetro de mano. Bueno, es un proceso de evolución que conviene ir poco a poco creciendo, evolucionando y avanzando en esta línea, ¿no? Y por mi parte nada más, a vuestra disposición para las dudas que tengáis. Habéis visto cómo pues, hemos pasado de algo que servía o que se enfocaba en medir emisiones a algo que tiene unas aplicaciones diferentes, como ha sido, por ejemplo, el caso de la empresa Neoalgae o las aplicaciones que nos estaba comentando en instalaciones. Y vamos a ver otro más, ahora concretamente de la parte, o mejor dicho, de la mano de la empresa Cintrac, que nos va a contar Santiago Rebollo, su responsable comercial, y que de lo que nos va a hablar es, en este caso, de la monitorización de activos. ¿Y qué son los activos? Pues, entre otras cosas, por ejemplo, edificios e instalaciones como las que antes nos estaba comentando David. Santiago, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a, vamos a llamar Industria 4.0, que está ahí el logo, y así ya resumimos CEI y DEPA y todos los que están. Gracias a Mariano, tampoco ha sido tan complicado dar con la presentación. Yo soy Santiago, represento a Cintrac. Tengo dos cosas, una cosa buena y una cosa mala como ponente. Como mala, que no soy el mejor técnico de la empresa, con lo cual posiblemente las respuestas pueda ser que haya gente en la empresa que las dé mejores. Os invito a ir al edificio Vorágine, que ahí están, y os las pueden contestar. La buena, que no soy el mejor técnico porque yo vengo de la industria. Vengo de muchos años de industria, vengo de los bienes de equipo, vengo del metal, vengo de empezar hace muchos años cuando las órdenes se daban, un señor que entraba por la mañana y decía a gritos lo que se tenía que hacer, vengo de que la máquina, quien la arregla, no, llama a este, que es el que mejor la controla, vengo de todo eso, que es lo que quizás nos está lastrando. ¿Por qué me incorporé al proyecto de Cintrac? Porque por fin lo entendí. A mí mucha gente me hablaba de Industria 4.0 y yo no sé qué es. Ya estoy con David, que yo creo que esto es más sencillo de lo que parece, no es tan complicado.
Entonces con ellos empecé a entender y me empezó a interesar el ver cómo se podía unir temas de industria que yo había vivido tanto con el tema de IoT, temas de industria 4.0 que están ahí. Y encima luego te das cuenta que hay muchísimas empresas en Asturias con tecnología asturiana. Estamos hablando, al final creo que todos vamos a tener un nexo común, que es una plataforma propia y unos sensores que se fabrican aquí. Y eso está aquí y se hace aquí. Y ya hace bastantes años. Cintra lleva más de 10 años, el concepto 4.0 empezó más recientemente, pero es que hay muchas empresas que llevan muchos años haciendo esto, quizás en muchos casos predicando el desierto. Gracias a iniciativas como Industria 4.0, pues es bueno que se les está dando visibilidad y que ya y además van a ayudar a progresar en la industria. Cintrac da soluciones en el ámbito de IoT, tanto en el sector de industria, logística, de health y de edificación. Las soluciones es lo que vamos, hay una plataforma común, hay unos sensores, los sensores pueden variar, y hay que adaptarse a lo que hay, se puede adaptar puedes cambiar tanto el sector health al de edificación y lo que es el nexo común va a seguir siendo el mismo y lo que hay que cambiar son los sensores y la manera de trabajar. La plataforma web propia que os comentaba y lo que viene a darnos, que es lo que hemos comentado antes, con todos estos sistemas IoT, que es lo más importante, vais a tener un control en tiempo real de todos los parámetros. Eso siempre te va a ayudar a tomar decisiones, siempre te va a ayudar a saber cómo están las cosas. Por poner un ejemplo, una fisura, es uno de los temas por los que empezó y por los que luego comentará K-Building, no es lo mismo llegar y ver que está rota, a llegar y saber que se rompió un día porque hubo un movimiento, porque alguien hizo algo al lado con otra máquina, porque hubo una diferencia de temperatura que a la vez con un sensor ambiental combinado lo vas a saber. Entonces ese control en tiempo real es lo que te va a dar un conocimiento y al final, volviendo también con el tema de la inversión, que todo se ve, hay que empezar, yo creo, a tomar estas cosas más como un gasto, como una inversión que te ayuda a mejorar y te ayuda a mejorar tu efectividad y cómo trabaja tu empresa. K-Building es un producto que ya lleva años en el mercado muy enfocado quizás a empresas de edificación, a infraestructuras, pero al final tiene su aplicación industrial y de hecho se está utilizando en industria y de hecho ahora mismo los técnicos están en un lugar de España trabajando en una monitorización de una máquina, lo mismo que comentábamos, algo que ya estaba y que había que adaptar. No necesariamente estamos hablando de máquinas nuevas, no necesariamente hablamos de un gasto descomunal, sino que máquinas que ya estaban se les puede hacer una adaptación para un mejor control, para un ahorro en el manejo y para mí todo ventajas. Clientes, arquitectos, ingenieros, empresas industriales, en muchos casos gestores de proyecto que quieren sobre su proyecto un control porque no tienen tiempo y tienen 7 proyectos en España, cada vez pasa más, que tienes más obras, tienes más cuestiones y tú no puedes estar en todos los sitios. En tu despacho tienes con esa plataforma un control en todo momento de qué está pasando, puedes llamar, puedes interesarte, puedes informar al cliente, todo eso lo tienes ahí, en una plataforma, en tu ordenador, simplemente entrando, luego veremos la plataforma. ¿Qué ofrecemos con ello? Un control a distancia de esos activos, bien puede ser un edificio, bien puede ser una máquina, bien puede ser un instrumento de medida de salud. Ahí volvemos también a lo que comentaba David, que ahí también entra la persona, los dispositivos de salud, cuando muchas veces, en uno de los casos de lo que tenemos desarrollado, tiene que ser esa persona el que mida y introduzca esos datos. No pasa nada, es él el que lo va a hacer y ahí está, pero luego a partir de ahí empieza todo el proceso que va a dar información a una serie de gente, que es lo importante. Mayor control a menos coste y en muchos casos cumplimiento de normativa. Ese control a distancia nos lo permite. La solución, yo no me quiero quedar ni con el hardware solo, que son los aparatos, ni con el software, que sería la plataforma. Para mí esto es un proceso que empieza desde el principio. Si no habla la empresa tecnológica o una empresa industrial y entiende qué necesita y se adapta, tampoco vamos a lograr nada. La empresa industrial tiene que lograr expresar qué necesita y la empresa tecnológica tiene que lograr entender qué es lo que le puede ofrecer para llegar a algo, pues eso, no necesitamos centésimas de milímetro, no necesitamos un aparato que controle vibraciones que cueste 15.000 euros, igual nos vale con 9.000, y llegando a ese entendimiento se puede disponer un plan de control con los aparatos necesarios. No intentemos meter más de la cuenta, ni intentemos pedir cosas que no necesitemos. Con ese plan de control y a través de esa plataforma, que en nuestro caso se llama Node Sensor, se puede recoger todo eso. Yo me acuerdo cuando se hablaba de la telemetría de Fernando Alonso del coche, y pues es esto, es que se puede controlar a distancia y se puede saber qué está pasando en un coche en todo momento, en tu plataforma, y tú sentado la ves y ves qué pasa y tomas decisiones. Tomas decisiones, tienes informes y puedes disponer alarmas. Para mí las alarmas y todo el sistema de control es fundamental, sobre todo porque cada vez hay menos técnicos, cada vez hay menos personal. Con lo cual, en todo momento puedes avisar al cliente. Tenemos un caso de una industria en Asturias que tiene una obra cercana a una zona sensible y que tiene avisos si esa obra se está pasando de vueltas en su actuar, en cómo están picando, y entonces puede afectar a esa parte productiva. Llega un mensaje al director de planta y dice, esa gente se está pasando. Llaman, oye, por favor, esto no puede pasar, y entonces eso no. Antes que podía pasar un desastre, que pasara algo en la industria, esto nos permite que no pase.
Aquí tenemos varias fotos de caso de la parametrización de un aparato industrial que además está en movimiento, una planta completa que se hizo, y esto sería uno de nuestras cajeras parecidas a las anteriormente vistas, lo mismo desarrollada aquí en Asturias con tecnología asturiana. Esto sería un poco la plataforma. ¿El láser cuál es? El de aquí delante. Sí. Entras con tu usuario, hay diferentes usuarios, pues usuario administrador, usuario simplemente que consulta, le puedes dar acceso al cliente para que entre y vea cómo están las cosas, se geoposicionan todos los sensores que están. Tengo otro caso que lo metí luego al final, que tiene una serie de ellos variados, y entonces tú en todo momento sabes dónde están, en qué punto de la máquina, en qué punto de la zona. Uy, me he pasado. Ahí. Listado de sensores, qué estamos midiendo en cada uno, qué parámetro, qué exactitud, todo lo que se necesita. Un calendario, que para mí es una herramienta que parece muy sencilla, pero me parece fundamental, en el que tú, además de aparecerte las alarmas, aparecen hitos especiales que has tenido durante el desarrollo del proyecto. Para un gestor de proyecto que puede ir metiendo, yo en su día he gestionado proyectos, es verdad que el poder luego ordenar en el tiempo qué cosas pasaron, con qué hiciste tú, con qué te dijo el cliente, y tenerlo claro para la hora de pasados 2 meses poder contar qué ha pasado o por qué hubo un fallo, y entonces igual entiendes que un mes atrás pasó algo, pero lo tienes ahí ordenado, no tienes que hacer memoria, empezar a preguntar en planta qué pasó, qué se hizo aquel día. Esto es una herramienta que para mí es muy importante, dentro que es muy sencilla. Informes. Listado de informes, lo que necesites, que quieres listar una serie de sensores, ahí está, pero es que eso lo tienes cuando quieras. Que te llama un cliente y que tienes una reunión por la tarde, sacas tu listado de cómo ha estado la obra, o cómo ha estado esa máquina, cómo ha estado todo en los últimos tiempos. Combinación con factores ambientales en gráficas, ya están listas, no las tienes que crear, con lo cual lo que creo es que facilita la vida al técnico, facilita la vida al director de planta, al que lo use, que pueden ser múltiples usuarios. Beneficios, creo que está claro. Procesamiento de datos, efectivamente no necesariamente Big Data, pueden ser más o menos, eso es un comentario que hacemos muy habitualmente, que igual a veces se tiene tendencia a hablar del Big Data y no necesariamente siempre es Big Data, eso lo hablamos mucho en ThinTrack. El control a distancia del activo elegido, esté donde esté, el Internet de las cosas lo que te permite, esté donde está, tú lo puedes controlar. Las alarmas, algo fundamental, con avisos al móvil, avisos vía Internet, el que quede en el calendario, los informes en tiempo real, el geoposicionamiento de los puntos de control, si la máquina se mueve, eso es bastante importante, el saber dónde están pasando las cosas, y la combinación con sensores ambientales, que te da ese sesgo al final de si ha sido porque ha pasado algo externo o es inherente a la máquina o al edificio. Casos reales. Muchos, en este caso, en torno a edificios, un poco porque yo creo que son llamativos, aunque lo mismo que repito al principio, esto lo podemos aplicar. Si somos capaces de sensorizar San Miguel de Lillo, o somos capaces de sensorizar, estaba por aquí, San Julián de los Prados, pues que quizás sean casos complicados en los que eran monumentos en riesgo, en los que se controla tanto la temperatura como qué le pasa al edificio para saber exactamente en todo momento cómo está yendo y tomar decisiones, pues se puede hacer cualquier cosa. Y luego ya en maquinaria, aprovechando lo que hay siempre, no hay que irse a máquinas nuevas, hay que aprovechar lo que se tiene, se puede usar todo. Monitorización de diferentes edificios, de grietas también de tanques industriales, para controlar en todo momento qué puede pasar, que no haya problemas ambientales. Y luego ya yéndonos a ámbito más industrial que me pedías, la empresa empieza quizás hace años y sigue haciendo temas en consultoría tecnológica, un poco como la primera base, y intentar ayudar a las empresas a organizarse. Esto sería un producto que no es exactamente IoT, pero que luego avanzando el tiempo, cuando nos vamos a otros ejemplos, como este con Tenneco ya hace años, en los que vas acumulando más cosas, metes clientes, proveedores y cómo se trabaja desde el taller en una oficina, y ya llegas a lo más que sería ya integrarlo todo. Entonces, tener una planta en la que integras cómo estás trabajando la materia prima, cómo se mueve, además cómo está trabajando la planta, cómo trabajan las personas, y entonces ya sí que nos vamos en la industria completamente conectada. En este caso, partiendo de nuevo, pues será más fácil. Casos posibles, infinitos. Todo lo que se quiera hablar, todo lo que se quiera comentar, hay casos relacionados con la e-health, puede parametrizarse, por ejemplo, una grúa, diferentes grúas que tengas en una zona portuaria para saber el uso que le están dando los operarios, que es algo importante porque muchas veces puedes pensar que las cosas se están haciendo bien y no se están haciendo bien. Sabes, esa grúa falló porque ha pasado algo, porque hay un operario que la está usando mal. Y simplemente uno no hay que nada, se le instruye, se corrige y se evitan riesgos. Tampoco mucho más allá. Al final nos resumimos en que todos vamos a basarnos en
en un software, pero lo que desde Cintra queremos es incidir en la parte de colaboración con la empresa industrial para lograr esa unión y ese debate que lleve a la solución adecuada para la empresa. El resto de información podéis ampliar en Cintrac, conmigo, o en Edificio Vorágine, que está a la entrada del polígono, que lo que digo, hay técnicos que saben más que yo de las soluciones exactas que se están desarrollando. Gracias. Santiago ha sido, de hecho, el Fernando Alonso de los ponentes. Puede ser. Ha hecho una Suele ser. presentación muy breve, pero muy intensa, que, como os comentaba, nos refleja otra parcela más en la que Internet de las Cosas puede ser aplicada tanto desde un punto de vista industrial como desde otros muchos más. Respecto a los datos de contacto y los contenidos, las presentaciones se van a hacer llegar a los que estáis aquí, ¿de acuerdo? Eso sí, imagino todos habéis pasado por la hoja de firmas, porque es un poco el criterio que seguiremos para poder después haceroslas llegar. Y para continuar avanzando, pues damos un salto más y vamos a pasar a ver cómo Internet de las Cosas también se puede utilizar o tiene un potencial muy grande en lo que viene a ser el mantenimiento predictivo, ¿de acuerdo? Una disciplina un poco distinta al quizás concepto de mantenimiento habitual o rutinario. Y en esta ocasión van a ser Álvaro y Juan, que vienen desde T-Wave, en Asipo, muy cerquita de donde yo me encuentro, los que nos van a contar su solución. Chicos, todo vuestro. ¿Queréis uno de vosotros un micro inalámbrico para que sea...? Perfecto. Pues, bueno, tenéis aquí pasador o le dais al... Muy bien. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias a la plataforma Industria 4.0 y a Mariano por invitarnos, por estar hoy aquí. Bueno, vamos a tratar de ser concisos. Yo soy Álvaro Blanco, responsable comercial de T-Wave, y a mi lado está Juan, que es uno de los fundadores y director técnico de la empresa. Primero hablar un poco sobre la empresa. Nosotros somos una empresa relativamente joven, fundada en el 2014 por 3 socios promotores, ingenieros industriales salidos de aquí de la Escuela de Gijón. Nuestro objetivo es diseñar y fabricar equipos para monitorizar maquinaria industrial. Desarrollamos soluciones innovadoras para la industria 4.0, sobre todo nos centramos en la conectividad y la usabilidad del usuario. Y el principal área de aplicación es el mantenimiento predictivo y concretamente la disciplina de análisis de vibraciones en maquinaria. Como comentaba, nuestros equipos están diseñados para monitorizar online maquinaria industrial mediante el análisis de vibraciones. Una de las características principales es que los equipos se pueden configurar y visualizar mediante un simple navegador web, no se necesita nada más. Esto es muy importante, tanto el hardware y el software están integrados en un único elemento. Existe un servidor web embebido en el hardware al cual se accede mediante cualquier navegador web. Digamos que es una de las características más definitorias de nuestro equipo respecto a otros de la competencia, ¿no? Me gustaría hablar un poco sobre el mantenimiento predictivo. Tradicionalmente hablamos de mantenimiento correctivo, que se basa en corregir defectos observados. Es decir, una máquina opera y cuando se estropea, pues la sustituyes por otra, ¿no? Luego, una evolución de este mantenimiento vino a ser el mantenimiento predictivo, que se basa más en hacer inspecciones rutinarias y en reemplazar piezas, a veces de acuerdo con instrucciones del fabricante, ¿no? El fabricante te dice, bueno, después de 10.000 horas de funcionamiento tienes que sustituir este rodamiento. Pero a veces es innecesario porque el rodamiento está en buen estado y podría continuar funcionando la máquina y no tienes que parar la productividad, ¿no? El mantenimiento predictivo lo que hace es controlar y analizar las variables que informan del estado de la máquina. Estas variables pueden ser pues, temperatura, análisis de aceite, de las partículas en el aceite y vibraciones, que es nuestro caso, ¿no? Entonces se trata de detectar de forma temprana pues, una alerta que te indique que aquí está pasando algo y actuar antes de que se produzca el fallo, ¿no? Esto sería un poco pues, el gráfico mostrando los tiempos de actuación de los 3 mantenimientos. El correctivo, cuando ya tienes una avería y no tienes más remedio que para la producción sustituir. El preventivo, sustituyes el equipo, un componente antes, paras una máquina, la dejas de producir con la inconveniente de que a lo mejor no era necesario. Luego, bueno, pues veremos que es el cual da una alarma y te dice, aquí está pasando algo, aquí hay que actuar, vamos a planificar bien una parada de mantenimiento y vamos a ejecutar las acciones que hay que ejecutar antes de que sea demasiado tarde, ¿no?
Bueno, las ventajas del mantenimiento predictivo son evidentes. Extendemos los periodos productivos de los activos monitorizados. Permitimos programar de una forma más lógica los mantenimientos periódicos, ajustándonos a la realidad del estado de salud de la maquinaria. También supone una reducción en los costes de seguros, porque hay empresas aseguradoras, por ejemplo, estoy pensando en el sector eólico, que si las máquinas no están monitorizadas con un sistema de estos, directamente requieren cambiar cada 5 años los componentes, con el coste que esto tiene, ¿no? Bueno, también se reduce en el stock de recambios en almacén. Al final, esto no se implementaría si no supusiese un ahorro en costes, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, a continuación va a continuar un poco con las siguientes diapositivas mi compañero Juan, centrándose un poco en lo que es el análisis de vibraciones y el equipo en sí mismo, y luego yo volveré al final de la presentación. Bueno, nuestro equipo está orientado a detectar ciertos tipos de fallos, como comentaba Álvaro. Son máquinas, generalmente motores, generadores, máquinas que tienen componentes mecánicos y eléctricos que pueden fallar debido a que tiene partes móviles. Entre esos fallos, pues ahí ponemos algunos ejemplos: desequilibrios, desalineaciones, holguras de ejes, ese tipo de cosas. Bueno, esta es una diapositiva un poco más técnica que el resto, pero es importante señalar que la parte fundamental del proceso de análisis de vibraciones consiste en obtener lo que se llama el espectro en frecuencia de la señal. Que una vibración es una onda que varía con el tiempo y hay que transformarla en una función de la frecuencia. Entonces, los distintos tipos de fallos que ocurren en una máquina dejan un determinado patrón en esas frecuencias. Entonces, es un sistema un poco parecido a reconocer imágenes, reconocer esos patrones en el espectro. Aquí vemos el dashboard de nuestra aplicación. Aunque nosotros vendemos equipos físicos, hardware, esos equipos, un poco en contra de lo que es la tendencia habitual en la industria 4.0, esos equipos son completos en sí mismos, tienen su propio servidor web, no necesitan estar conectados a Internet, en un servidor externo. Son equipos pequeños, del tamaño de un disco duro, por ejemplo, pero son un ordenador completo, un servidor, almacenan datos internamente, los procesan y te conectas a ellos con un servidor web y puedes ver este dashboard. Con él puedes ver, como en este caso, ahí vemos una imagen de la máquina, una representación tridimensional con algunos valores fundamentales y unos colores que representan los niveles de alarma o severidad de los distintos tipos de fallos que pueden estar ocurriendo. Se ven valores en tiempo real, se puede ver como en forma de tabla, como en ese widget, en esa viñeta que tenemos ahí a la izquierda. Y abajo se ve la representación en el espectro y una tendencia de los valores con el tiempo. Ese espectro, que es el de abajo a la derecha, vemos que tiene unos picos que representan pues distintas vibraciones a unas frecuencias determinadas. Un analista experto viendo eso puede obtener mucha información sobre lo que puede estar ocurriendo. Es una aplicación un poco complicada para aplicar algoritmos de deep learning o machine learning, porque es mucho más difícil analizar esos espectros. Digamos que hay muchísimos tipos de máquinas, incluso máquinas del mismo modelo tienen patrones de vibración muy diferentes en función de muchas cosas del entorno. Por ejemplo, que están cerca de otra máquina que les inducen vibraciones, o algo que está ocurriendo cerca, resonancias en las estructuras metálicas de la planta, etc. Entonces, tenemos que representar esos datos para que un analista humano los pueda identificar. Digamos, es un proceso bastante complejo. Eso hace que tengamos que analizar y almacenar muchos datos, porque cada espectro pues, es un conjunto de muchos miles de puntos y tenemos que almacenarlos con suficiente frecuencia como para que no se nos pase ningún evento importante. Entonces sí que nuestra aplicación tiene algo de Big Data, pero en nuestro caso no es porque almacenemos mucha cantidad de datos, sino porque cada dato, cada uno de estos espectros es muy grande y ocupa bastante.
siguiente. Aunque el equipo puede funcionar por sí solo, sí que tenemos la opción de conectarlo a una plataforma en la nube, como representamos ahí de forma muy básica en ese diagrama. Es un equipo que está diseñado para la monitorización online, es decir, está conectado permanentemente a una máquina. Hay otros sistemas de análisis de vibraciones que son más pues como un polímetro, que llegas a la máquina, lo enchufas, mides y te vas a otra máquina y continúas, digamos, una ruta de medición. Nuestro equipo está pensado para estar permanentemente conectado a la máquina y enviando alertas en tiempo real, está continuamente midiendo. Ahí, bueno, representamos algunas de las ventajas de nuestra solución. Por ejemplo, no es necesario instalar un software específico, basta con un navegador web. Aunque tiene gráficos muy complejos, es todo interactivo, puedes hacer zoom, puedes poner cursores, pero utiliza tecnologías web estándar, entonces no necesitas más que un navegador web suficientemente actualizado. Permite acceso seguro desde cualquier dispositivo. Bueno, estas son cosas un poco ya habituales en todo esto de Internet de las Cosas, Industria 4.0. Actualizaciones de firmware automáticas. Aquí sí que nuestro equipo es un poco diferente que muchos equipos de Internet de las Cosas, en que no es un equipo tan sencillo, no es un microcontrolador, no es un equipo donde el firmware ocupe unos pocos kilobytes, que suele ser lo habitual, sino que es un servidor completo. O sea, es un sistema operativo tan completo como el que puedes tener en el PC de casa. Entonces las actualizaciones de firmware son complejas. Es un proceso, bueno, que nos llevó nuestro tiempo. Bueno, el manejo intuitivo con pantallas configurables, como ponemos ahí, eso es lo que presenté en la diapositiva anterior. Envío de alertas por email, bueno, eso son también cosas un poco ya habituales en esto de Internet de las Cosas. Estamos preparando esta plataforma que llamamos TIC-Cloud para unificar los datos que provienen de muchos equipos instalados. Porque puedes tener equipos individuales, como decía antes, conectados cada uno a una máquina, pero cuando tienes unas pocas máquinas ya empieza a ser importante juntar todo eso en una plataforma única. Entonces, esto es un servicio que estamos ahora empezando a ofertar, aunque está en pleno desarrollo, porque aquí sí que vamos a meter temas de machine learning, de almacenamiento en la nube, todo ese tipo de cosas que se hablaron en presentaciones anteriores. Y bueno, ahora va a continuar Álvaro con el resto de la presentación. Muy bien, pues nada, a ver, nuestros equipos son susceptibles de ser utilizados en cualquier máquina industrial con movimiento rotativo. Actualmente tenemos equipos instalados en las principales empresas energéticas españolas, aquí en Asturias mismo, en Arcelor, en Asturiana de Zinc, hay una serie de empresas en las que ya tenemos equipos instalados y están funcionando. ¿A través de quién? A través de una empresa que es nuestra empresa distribuidora en España, que está especializada en mantenimiento predictivo y que son los que instalan los equipos, dan el servicio a los clientes de monitorización, hacen el análisis. Nosotros estamos centrados exclusivamente en lo que es la fabricación, el diseño de los equipos. No somos una empresa instaladora, no somos una empresa que ofrezca servicios digamos, de análisis. Entonces, bueno, nosotros, como ejemplo, tenemos, por ejemplo, en una planta en Estados Unidos, una planta termosolar, tenemos bueno, pues, unos cuantos equipos ahí instalados a través de esta empresa que comento, a través de un proyecto llave en mano de una empresa constructora española, pues bueno, están ahí monitorizando bombas. Actualmente estamos expandiéndonos, llegando a acuerdos con distribuidores a nivel europeo y también en algunos otros países como pueda ser, bueno, pues recientemente Australia o Corea del Sur. Vamos poco a poco, tenemos que pensar que este es un sector muy específico y que no podemos sobrevivir como empresa simplemente con el mercado nacional, por lo cual, bueno, pues estamos en esa fase de internacionalización que empezamos el año pasado.
Y nada, aquí están los datos de contacto y estaremos encantados de responder cualquier pregunta que pueda surgir luego. Gracias por la atención. Muchas gracias, chicos. Pues después de estas 4 empresas llega el momento de abordar la última intervención, que en este caso corresponde a un centro tecnológico, concretamente a CETIC, en el otro ala de este edificio. Vamos a ver qué desarrollos en Internet de las Cosas se han desarrollado desde CETIC, y va a ser Pablo Coca, que es el director de negocio y operaciones de CETIC, el encargado de presentárnoslo. Vamos a tunear un poco la sala en cuanto a que tenemos que sacar algunas cuestiones para la demostración, y mientras le microfonean, muchísimas soluciones de las empresas, ¿no?, que nos habéis presentado, que al final pues volcáis, digamos, principalmente, ¿no?, los resultados, el modo de visualizarlo es la web, y bueno, todas estas soluciones pues evidentemente están hechas siguiendo los estándares actuales, pero no necesariamente permite pues que la solución de una empresa y de otra pues sea, digamos, interoperable 100%, intercambiable, no necesariamente. Y ahí es donde estamos jugando. Y bueno, pues nosotros también tenemos nuestra propia plataforma, ¿no? Pero de la plataforma, digamos, vamos a quedarnos que es donde teníamos que colocar algo, que eran los estándares que estaba por debajo, ¿no? La plataforma es lo de menos. Lo que importa es lo que está por debajo, que es la tecnología, que es, la llamamos GoTo, y no deja de ser el despliegue de estos que van a ser los futuros estándares, que en 2019 pues estarán ya, digamos, funcionando y abiertos. Pues bueno, en nuestra función de trabajar con tecnología nueva e innovadora, pues estamos ahí en el previo desarrollando esos estándares. ¿Y qué nos va a permitir esto? Que todos estos dispositivos conectados podamos llevarlo, vamos a decir, a un único software, entre comillas, que es la web. De modo que si tenemos sensores propiamente de IoT, pues bueno, evidentemente yo, los que tengan este edificio en una industria, pues los podré ver en mi plataforma, pero aquí lo interesante es cuando pueda empezar a visualizar, para hacer comparaciones, por ejemplo, mis dispositivos con los dispositivos de otra persona que tiene esa misma marca de dispositivo. Y evidentemente que yo esté dispuesto a compartir esos datos. O el propio fabricante que pueda estar monitoreando en simultáneo lo que pasa aquí, lo que pasa allá y en aquel cliente. Y todo esto de una forma interoperable y de modo que casi sea un enchufa y funciona, ¿no?, un plug and play, gracias a los estándares. En ese juego estamos trabajando y bueno, cuando hablamos de cosas, las cosas son cosas, y las cosas pueden ser sensores, puede ser un paquete de los que ahora mismo nos viene con un código de barras, qué sé yo, de un UPS o de un SEUR, porque ahora mismo ese objeto existe en Internet, puedo traquearlo y puedo utilizar, digamos, esa información. Puede ser un PLC industrial, porque evidentemente, y ya se comentó aquí, las industrias vienen funcionando con sistemas de estos, y lo que no podemos hacer es llegar y barrer todo lo que existe y tenemos que utilizarlo, o pueden ser incluso fuentes de otro tipo de herramientas que tenemos en las empresas, ¿no?, ERPs o los CRMs para gestión de clientes y la actividad comercial. Bueno, vamos a ver un caso de aplicación. Perdón, ahí, eso es. Esto es un proyecto en el que estamos trabajando con una empresa que tiene plantas fotovoltaicas, Magtel, con 2 empresas asturianas, IQV y Felguera TI, y bueno, hemos desplegado pues, estos estándares para ver hasta dónde llegaba, ¿no? Esta empresa que tiene plantas fotovoltaicas, pues evidentemente esas plantas las está controlando, monitorizando y actuando sobre ellas, y tiene sus plataformas. Hombre, hay que decir, en sus salas de control tienen el sistema de control de la planta de Córdoba, el sistema de control de la planta de Extremadura, tienen N sistemas de control. Y se da una característica, que es que a nivel de la sala de control, que no está a pie de, digamos, de las plantas fotovoltaicas, por ejemplo está en Sevilla, tienen un control súper exhaustivo de lo que pasa en la planta. Y los operarios que están en la planta reciben las órdenes por walkie-talkie, por teléfono móvil. Es la manera de comunicarse, y realmente no tienen el acceso
que podría, digamos, proporcionarles el tener todos esos datos. Pues bueno, es en lo que hemos trabajado. Nos hemos enganchado a esos PLCs, hemos desplegado nueva sensórica y todo eso lo hemos estandarizado de acuerdo a esas normas técnicas, digamos, que van a salir, de modo que lo dejamos ahí preparado para poder proyectarlo, por ejemplo, en este caso, sobre este entorno web. Y bueno, aquí vemos que al final todo esto de las things y el cómo lo llamo no deja de ser, bueno, no se ve mucho, pero bueno, os podéis hacer una idea, es código HTML puro y duro, ¿de acuerdo? Siguiendo unos parámetros. Bueno, pero es que esto, además de permitirme, una vez que lo tengo en HTML, que es una web, esto lo bueno es que puedo verlo en cualquier equipo, que puedo hacerme, digamos, escadas o sistemas de control a medida, porque puedo coger aquella información que me interese en cada momento, e incluso llevármelo... una, sí. Ahí. No, anterior. Espera, porque yo la veo, pero no. ¿No sale? Pasa esta. Ahí. Será. Esa es. Vale. Esta es la de antes. Sí. Siguiente. Esta tendría que ser. Bueno. Dale ahí al bucle o a iniciar. Esa es. Vale. Gracias. Bueno, el tema es, una vez que lo tenemos en un formato web, vamos a decir, lo veo en un equipo, pero me lo llevo a un móvil, me lo llevo a una tablet, me lo llevo a cualquier tipo de equipo, ¿no? Y entonces podemos hacer temas de estos. Esto vamos a poder verlo luego en directo en el demostrador, aquellos que tengáis tiempo para hacer la visita, ¿no? Tengo una planta, me detecta los distintos equipos, accedo a la información de cada uno de los equipos y al final estoy manejando, digamos, los mismos datos. No es que para hacer esto necesite ningún otro sistema, vamos a decir, complementario o adicional, ¿no? Bueno, pues este es uno de los casos que quería mostrar. También hemos visto aplicaciones en edificios. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con ahorro de costes y sacar la máxima eficiencia en lo que es la energía, tanto en un edificio como en una planta, pues es una aplicación de clarísimo valor y beneficio, ¿no? de todo este tipo de tecnologías. Bueno, otro de los casos, otra de las líneas en las que estamos trabajando es precisamente esa, ¿no? Lo mismo, despliegue de sensórica en la que estamos midiendo. Actívame el vídeo. En la que estamos midiendo con dispositivos como este, ¿vale? Que bueno, son dispositivos que hoy en día podríamos hacer cualquiera de nosotros en casa, con una Raspberry, unos sensores que, digamos, están disponibles en mercado. Bueno, evidentemente hay que hacer que se hablen los unos con los otros, pero bueno, quiero decir, esto hoy en día es ya un commodity, no es algo accesible solo a muy poca gente y bueno, en esta mota de medida tenemos integrados sensores de temperatura, de humedad, de CO2, de sonido, de luminosidad, y este es el caso que tenemos desplegado pues, en este edificio, ¿no? Donde medimos pues, en las distintas plantas cuáles son esas condiciones ambientales. En este caso estábamos haciendo un proyecto en el que el propósito, más allá de la eficiencia energética, es también ver el confort, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del usuario, por aquello todos sabéis que no todos percibimos igual 23 grados, unos es frío y otros es calor, y bueno, con esa filosofía, de nuevo, este sensor envía la información a esta plataforma con esos estándares de Web of Things y a partir de ahí metemos toda la máquina para explotar, digamos, esa tecnología. Y bueno, es un caso en el que hemos colaborado también con el clúster de industrias químicas del Principado de Asturias, que tiene también una línea de trabajo muy fuerte en eficiencia energética en bueno, todo lo que es la industria de procesos. Bueno, sí, pasas tú y vamos rápido. Y el último de los casos para comentar pues fue, en este caso, una prueba de concepto que hicimos con IDESA,
bueno, para los que no conozcáis, ¿no? Es una empresa, está la ingeniería también aquí, la parte de ingeniería en el parque, las instalaciones productivas en Avilés, y hacen pues grandes bienes de equipo para industria energética, principalmente oil and gas, ¿no? Petroquímica, y también para la eólica, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos que sería un gran reactor, ¿no? para una industria química o una columna de destilación. Esto sería aplicable también en industria naval. Bueno, pues hay operaciones de soldeo, porque principalmente es el principal proceso productivo, soldar, chapa. Hay operaciones de soldeo en el interior de los equipos, ¿no? Lo cual implica una situación potencial de riesgo, por ejemplo, empobrecimiento de la atmósfera en oxígeno, ¿no? Todo eso implica unos procedimientos, evidentemente, de seguridad para los trabajadores que están trabajando en el interior, ¿no? Y que principalmente consiste en que hay unos vigilantes que están estableciendo contacto en todo momento con esa persona que está dentro para comprobar que no estamos en situaciones de riesgo, ¿no? Bueno, pues la prueba de concepto que hicimos fue el asistir a esa función de vigilancia pues con lo que nos permite el IoT, ¿no? Y bueno, lo que instalamos fue sobre el casco del soldador. Bueno, el tema del casco os puedo asegurar que fue una de los puntos críticos de decisión del proyecto hasta que llegamos, que era el casco, porque esto dices, bueno, lo instalo en el guante, lo instalo en el cinturón, lo instalo ¿dónde? Al final concluimos que el casco era el único elemento que digamos, bueno, con el que más cuidado se tiene, probablemente por dónde va, y el único que no se quita, ¿no? En ningún momento, digamos, de la operación, ¿no? Y bueno, instalamos un acelerómetro. Un sensor con un acelerómetro, y entonces ahí estamos sacando los movimientos del trabajador. Evidentemente todo esto pensado, y el que lleve solo un sensor es para sacarle la máxima vida que podamos a la batería, ¿no? Y con esos movimientos sacamos unos patrones de comportamiento, y con esos patrones de comportamiento lo que tenemos es ya la línea de base para poder empezar a predecir cuando hay una situación potencial de riesgo, porque vemos que hay anomalías respecto a esa línea, digamos, base o ese patrón de comportamiento, y que por lo tanto si vemos que alguien entra, digamos, en una fase extraña, anómala respecto a un patrón normal de actividad, pues que salte una alerta para que la actuación sea lo más temprana posible, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos distintas aplicaciones, distintos usos del IoT. También salió anteriormente, mucho encaminado a automatizar procesos, pero no necesariamente independiente de las personas. O sea, realmente esto, lo que estamos hablando es de muchas tecnologías que lo que sirve es como un apoyo extra para la toma de decisiones, para una toma de decisiones más rápido, y yo creo que a fin de cuentas, para que se saque el valor de las horas de cada persona, pues donde realmente trae cuenta, y eliminarse otras tareas que perfectamente puede hacer, digamos, una máquina o un dispositivo electrónico, ¿no? Bueno, estos, insisto, tenemos abajo el espacio demostrador, entonces intentad ahí arañar un poquito más de tiempo, porque merece la pena la visita, y vais a poder ver todo esto de los vídeos pues en mejores condiciones, desde luego. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Pablo.